Bienvenida o bienvenido. Hoy hacemos una exploración de dos gigantes sonoros, el jazz y el blues. Tenemos material que los muestra como mucho más que música, ¿no? Son como crónicas culturales, nacidas de la historia afroamericana, de su resistencia, su creatividad. La misión hoy es bastante clara. Vamos a desentrañar sus raíces, ver cómo fueron cambiando, qué los une y, por qué su eco resuena tan fuerte todavía. Exacto. Son géneros hermanos, podríamos decir, con raíces en experiencias compartidas, muy profundas. Entenderlos es como asomarse a una parte vital de la historia cultural y también social. Va más allá de las partituras, ¿cierto? Sí, totalmente. Arranquemos por Nueva Orleans, ¿te parece? La cuna del jazz, allá a finales del siglo XIX. Imagínate esa mezcla. Ritmos africanos como la síncopa, ese juego de acentos que te mueve, ¿viste? Y la polirritmia, o sea, varias líneas rítmicas a la vez. A eso súmale los espirituales, el gospel y la música de las bandas militares europeas con sus trompetas, clarinetes, sus armonías. Los pioneros ya estaban ahí, jugando a improvisar sobre marchas, ragtime y el propio blues, que ya andaba por ahí. Y claro, llega la década de 1920, la famosa era del jazz. Y ¡boom! El género explota. Viaja, ¿no? De Nueva Orleans a Chicago, a Nueva York. Y acá es donde Louis Armstrong, cambia todo. Su trompeta y sobre todo su manera de enfocar la improvisación del solista. Eso transforma el jazz. Pasa de ser música más colectiva a una plataforma para la expresión individual. Se volvió, como decías, la banda sonora de la noche, del cambio. Es fascinante eso, cómo una persona puede redirigir un arte entero. Y la cosa no paró allí, ¿verdad? La evolución siguió. Para nada. En los 40 aparece el bebop, con genios como Charlie Parker, Dizzy Gillespie. Era un jazz mucho más rápido, complejo, casi como una rebelión contra el swing, que era más comercial, digamos. Buscaban otros límites, armónicos, rítmicos. Después, como una especie de respuesta, Miles Davis lidera el cool jazz. Más espacial, más relajado, ¿viste? Más introspectivo. Y más tarde, el jazz fusion, que ya rompe barreras, mezclándose con rock, funk, ritmos latinos. Cada estilo era un espejo o incluso un motor de su época. Y hoy sigue vivo, dialogando con el hip hop, la electrónica. Y mientras pasaba todo eso con el jazz en las ciudades, había otro sonido quizá más terrenal, naciendo casi al mismo tiempo en el delta del Mississippi, el blues. Estamos hablando del contexto post-esclavitud, ¿no? Comunidades afroamericanas necesitando una voz propia. Correcto. Y sus fuentes son distintas, pero están emparentadas con las del jazz. Tenés los work songs, los cantos de trabajo, ¿no? Marcando el ritmo en condiciones durísimas. Los espirituales, llenos de fe, pero también de lamento. Y esa tradición oral tan potente de contar historias. Historias de pérdida, de injusticia, pero también de amor y de una capacidad de aguante increíble. Musicalmente tiene sellos muy, muy claros, ¿no? Como esas famosas Blue Notes que mencionabas. Totalmente. Está la estructura clásica de 12 compases, ese ciclo que se repite, pero que da espacio para la variación, para la improvisación. Y las Blue Notes, claro, son esas notas, usualmente la tercera, la quinta, la séptima de la escala, que se tocan como un poquito más bajo, ¿no? Intencionalmente desafinadas, digamos. Ese choque sutil con la armonía crea esa tensión, esa melancolía medio agridulce tan típica del blues. Y las letras, crónicas directas de la vida sin muchos adornos. Y como el jazz, el blues también hizo las maletas, viajó. Primero conocimos el blues rural, acústico, con figuras casi míticas como Robert Johnson y esa guitarra que sonaba casi sobrenatural. Pero con la gran migración afroamericana hacia el norte, el blues llega a ciudades como Chicago, y ahí, se electrifica. Ahí nacen gigantes como Muddy Waters, Howlin' Wolf, con un sonido más potente, más urbano. Y su ADN, está en la raíz misma del rock and roll. Pensá en Chuck Berry, en Elvis. Todos bebieron de ahí. Y después gente como B.B. King o Eric Clapton lo llevaron a audiencias mundiales, ¿no?
Es que la conexión es innegable. Comparten esas raíces afroamericanas, la experiencia histórica. El blues le dio al jazz muchas de las estructuras armónicas sobre las que se improvisa. Y ambos géneros veneran la improvisación, ese espacio sagrado para la expresión personal, para contar tu verdad en el momento. Y hay anécdotas que le ponen un sabor especial a todo esto. Al principio, fíjate, ambos géneros eran vistos como música peligrosa, subversiva por la sociedad blanca más conservadora. Está la leyenda de Robert Johnson, ¿no? Vendiendo su alma al diablo para tocar así, que te habla mucho del impacto casi mágico de su música. O cómo el jazz fue la banda sonora de los bares clandestinos en la ley seca, los speakeasies. Incluso la palabra jazz parece que venía de la jerga y ni siquiera significaba música al principio. Son esos detalles que revelan muchísimo del contexto social, cultural que los rodeó. Muchísimo. Entonces, ¿qué nos llevamos de toda esta exploración? Que el jazz y el blues son, mucho más que notas y ritmos. Son testimonios de cómo una cultura encontró maneras increíblemente creativas, poderosas, de expresarse frente a la adversidad. Evolucionaron, se ramificaron y impregnaron casi toda la música popular que vino después. Son pura resiliencia hecha sonido. Absolutamente. Y te deja una pregunta flotando, ¿no? Algo para pensar. ¿Cómo es que estas músicas, que nacieron de circunstancias históricas tan específicas, a menudo tan dolorosas, no solo sobreviven, sino que siguen reinventándose y siguen conectando con gente de culturas tan distintas en todo el mundo un siglo después? Es algo sobre lo que vale la pena reflexionar, ¿verdad?